Hay una pregunta que es clave, ¿no? En el mundo de los metales. ¿Por qué algunas soldaduras son increíblemente fuertes, casi indestructibles, mientras que otras, bueno, simplemente fallan de forma catastrófica? Y la respuesta no es solo un tema de técnica, ¿eh? Esto es más bien como una historia de detectives metalúrgicos. Hoy nos toca investigar la escena del crimen para descubrir la ciencia que realmente decide si una unión va a ser un éxito o un completo fracaso. Muy bien, vamos a meternos de lleno. Este es nuestro expediente del caso. Vamos a seguir estos pasos para resolver el misterio desde que identificamos el problema hasta que finalmente damos con la solución. Pensemos en una estructura metálica crítica. Podría ser un puente, un recipiente a presión, lo que sea. Y de repente, ¡zas!, aparece una grieta. Lo curioso es que la falla no empezó por un error obvio del soldador. No, el misterio está oculto en el metal mismo. Y aquí está la pregunta del millón. Esa fisura en la soldadura es, digamos, el crimen que tenemos que entender. Porque no es un accidente, para nada. Es el resultado directo de fuerzas metalúrgicas que no se controlaron a tiempo. Nuestra investigación empieza justo aquí. Entonces, el punto crucial es este. Ojo, la soldabilidad no se trata de qué tan fácil es pegar dos pedazos de metal. Se trata de si esa unión va a aguantar, si se va a comportar como se debe una vez que esté trabajando. Al final del día, lo que buscamos es seguridad y fiabilidad. Aquí vemos lo que está en juego, clarísimo. Por un lado, una unión tenaz, confiable, que cumple su función sin problemas. Y por el otro, una unión frágil y peligrosa, que es básicamente una bomba de tiempo estructural. ¿La diferencia entre una y otra? Entender la metalurgia que hay detrás. La investigación sigue adelante. Y las pistas para entender por qué falla una soldadura, pues no están a simple vista, están escondidas en la composición química del acero. Es aquí donde vamos a identificar a nuestros principales sospechosos. El interrogatorio apunta a un sospechoso número 1, la martensita. ¿Qué es esto? Bueno, al soldar y enfriar el metal demasiado rápido, se puede formar esta estructura interna, que es súper dura, sí, pero increíblemente frágil. Piensen en vidrio. Y el cómplice principal en este crimen es el carbono. Y ahora, ¿cómo medimos el riesgo? Aquí entra la herramienta clave de todo detective metalúrgico, el carbono equivalente. Es como una huella dactilar que nos dice, basándose en todos los elementos químicos que hay en el acero, qué tan propenso es a volverse frágil cuando lo soldamos. Este índice es como el prontuario del acero. Nos simplifica todo. Si el valor de carbono equivalente es bajo, por debajo de 0.35, tenemos luz verde, vía libre para soldar. Pero, si supera el 0.40, se encienden todas las alarmas. Ahí el riesgo de que se agriete es altísimo. Ok, ya identificamos el problema y al culpable. Ahora viene la parte más importante. ¿Cómo intervenimos para evitar el desastre? La solución está en tomar el control total del ambiente térmico de la soldadura. Y aquí está nuestra arma secreta, el precalentamiento. Al calentar la pieza antes de empezar a soldar, lo que logramos es que el metal se enfríe más lento, de forma más controlada. Es como decirle a esa martencita frágil, lo siento, pero hoy no te vas a formar. Pero ojo, esto no es un proceso al azar, es ciencia pura. El procedimiento es súper metódico. Primero, se calcula el carbono equivalente. Luego, se busca en un diagrama de riesgo. Y finalmente, se aplica la temperatura precisa que se necesita. Es un enfoque sistemático que nos garantiza una unión segura. Ahora vamos a ampliar la investigación. Los principios son los mismos, claro, pero cada tipo de acero es como un caso diferente, con sus propios desafíos y sus propias mañas. Cada tipo de acero tiene su propio expediente. Para un acero con mucho carbono, el enemigo es la martensita y la solución es precalentar. Para los aceros templados y revenidos, el riesgo es que se ablande la zona afectada por el calor. Así que ahí hay que limitar el calor que se le mete. Cada acero necesita su propia estrategia. Y con esto llegamos a la pieza final del rompecabezas. Una soldadura no es solo el material que se le añade, es una mezcla. Y la forma en que el metal base se derrite y se mezcla con el de aporte es absolutamente crucial. La composición final del cordón de soldadura es siempre una mezcla. Una parte importante, a veces hasta un 30%, es en realidad metal base que se derritió en el proceso. A este fenómeno se le llama dilución y puede alterar por completo la química final de la unión, a veces para bien, a veces para mal. Entonces, si la química del metal base es un problema, ¿cómo controlamos esa mezcla? Pues usando menos calor y dando varias pasadas, por ejemplo. Son técnicas clave para mantener la composición química justo donde la queremos.
La conclusión de toda esta investigación es un dato que impacta, ¿eh? Más del 90% de las fallas en soldadura no se deben a una falta de habilidad mecánica, sino a no entender la ciencia de los materiales. El conocimiento es, literalmente, seguridad. Y para terminar, una idea para que nos quede dando vueltas en la cabeza. Cada vez que se hace una soldadura, se está creando un metal totalmente nuevo justo en esa unión, con sus propias características. La verdadera maestría no está solo en unir, sino en saber exactamente qué es lo que se está creando.